Damos gracias a Dios una vez más que nos permita poder estar predicando su palabra, poder llegar a tantos hogares, a tantas familias, a tantos hermanos, a tantas hermanas que siempre están deseosos de escuchar la bendita palabra del Señor. Sé que Dios tiene diferentes instrumentos. Sé que hay algunos que son más suaves, otros son más fuertes. Dios tiene todo tipo de instrumentos dentro de la iglesia. Dios usa como Él quiere, porque hay muchos dones que Dios dio a la iglesia. Y de seguro el ministerio que Dios me llamó no es un ministerio muy grato. El mensaje, por lo general, nunca es tan dulce, nunca es tan tierno. No lo elijo yo. No soy el que elijo, voy a predicar esto o esto otro, sino que siempre he tomado un principio bíblico desde hace 20 años en que el Señor por misericordia me llamó. Y es que cuando Moisés, antes de hablar al pueblo, él iba al monte. Y cuando él iba al monte iba a hablar con Dios. Dios hablaba con él y le decía lo que él debía decir al pueblo. Por lo tanto, uno también antes de predicar la palabra del Señor, tiene que ir a hablar con Dios, tiene que preguntarle al Señor, porque toda la palabra de Dios es útil, toda sirve, desde 1 de Génesis hasta 22 de Apocalipsis, toda es palabra de Dios y en cada libro de la Biblia, cada página, cada versículo, hay una enseñanza. Y toda ella sirve, pero lo importante es qué es lo que Dios quiere que hablemos. ¿Cuál es la necesidad del pueblo? ¿Cuál es la necesidad de la iglesia? ¿En qué error estamos cayendo la iglesia? ¿Hacia dónde nos vamos desviando la iglesia? ¿Cuáles son los pecados de la iglesia que deben ser corregidos? ¿Qué es lo oculto que hay en la iglesia que tiene que salir a la luz? Porque recuerde que donde hay luz no se puede mover Satanás el diablo. Donde hay oscuridad se mueve Satanás. Y al decir oscuridad es un lenguaje figurativo para decir ignorancia, desconocimiento de la palabra de Dios. Ahí se mueve Satanás, engañando y destruyendo. Entonces, por lo tanto, yo sé que el mensaje muchas veces es duro, es fuerte, pero es seguro. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es segura. Mucha gente quiere escuchar palabra de Dios. Yo he escuchado siempre gente que busca la iglesia y salen de las iglesias y se van a otra iglesia y llegan aquí y quieren que Dios les hable, quieren que Dios ordene sus vidas, pero cuando Dios empieza a hablar, cuando uno nos empieza a corregir, a instruir, a discipular, a enseñar, a disciplinar, no les gusta y se van. Entonces es extraño eso, porque cuando alguien ha conocido a Dios, uno no sigue pastores, no anda de congregación en congregación, aprende lo que es disciplina por muy dura y difícil que sea, porque sabe lo seguro que es la disciplina del Señor. La palabra del Señor dice no menospreciar la disciplina del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces sé que no es fácil, no ha sido fácil, para mí no ha sido fácil. Y sé que también para muchas personas que escuchan la palabra del Señor tampoco es fácil. No es grato que nos estén confrontando con nuestros errores, pero eso es Dios. Dios conoce nuestras 24 horas del día y sabe lo que estamos bien y en lo que estamos mal. Y cuando la palabra de Dios es predicada, cada cual sabe cómo está su vida. Cada cual debe examinarse. Porque cuando yo salí de la congregación, después de casi 6 años en la congregación donde estuve, me puse a escuchar al siervo de Dios Bolaines. Y sabe que cada vez que lo escuchaba yo me molestaba, porque encontraba que era muy duro lo que él hablaba, lo que él decía. Y es esta carne la que se quiere revelar a la voluntad de Dios.
Pero qué maravilloso es poder saber y entender que a través de esa doctrina, de esa enseñanza sana de ese siervo de Dios que enseña, que tiene el conocimiento, que ha sido llamado a enseñar con esa gracia que Dios ha puesto en su vida, me nutrí mucho de la palabra del Señor, aprendí muchísimo con él. Y Dios así le saca toda la religión que hay en uno. Porque muchas veces estamos en congregaciones donde no se nos ha enseñado bien la palabra del Señor. Entonces nos estructuramos en el error. Y cuando se nos predica la verdad, nos cuesta aceptarla. Bendecido y alabado sea el nombre del Señor. Digo esto porque hoy la palabra del Señor vamos a hablar de una enseñanza del profeta Jeremías. Voy a hablarles algo acerca de eso, pero quisiera invitarlos a orar. Creo que no debemos hacer nada sin orar a Dios, sin pedir su dirección, sin pedir que su Espíritu Santo nos guíe desde el principio hasta el fin, para que todo lo que hagamos sea movido por el poder de su Espíritu Santo y no por emociones humanas, sino que todas nuestras emociones estén en perfecto estado de control y de paz, para que así su Espíritu Santo pueda hablarnos y nosotros podemos escuchar. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña. Hay mucha gente que cuando está escuchando la palabra del Señor, sí, amén, gloria a Dios, y grita y habla y todo el rato, y nunca escucha. Y es típico Pedro inmaduro, impulsivo. Cuando fue el Señor al monte de la transfiguración, ellos se quedaron en cierto lugar y el Señor avanzó un poco más adelante y ellos se quedaron dormidos, y cuando despierta Pedro, ve y el Señor. Y ya no vio al Señor solo, sino que vio a dos más con él. Y le dice, Señor, si bien te parece, haremos aquí 3 enramadas. Una para ti, una para Elías y otro era para Moisés. En ese mismo momento que él estaba hablando, viene una voz del cielo y le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oídle. En otras palabras, Pedro, cállate la boca y escucha lo que Dios te tiene que decir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vamos al culto vamos a oír. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. Entonces cuando estamos prestos a escuchar, es como los siervos de Dios decían, habla. Como le dijo el sacerdote, le dijo a Samuel. Y Samuel fue y cuando escuchó la voz de Dios le dijo, habla, que tu siervo oye. Esa tiene que ser nuestra actitud. Señor, háblanos. No esté usted predispuesto. Porque muchas personas, cuando yo vi siempre que van a la iglesia, van a la casa del Señor y van predispuestos. Señor, quiero que me sane, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto y esto otro. Y si Dios no hace lo que ellos quisieron, ellos van decepcionados y se decepcionan solos. No es que Dios los decepcione. Dios no decepciona a nadie. Es que simplemente esa noche no quiso hablar, no quiso darte eso el Señor, y Él es Señor. Nosotros no le ordenamos a Él, le pedimos a Él. Si Él quiere, si es su misericordia, recuerde que usted le está pidiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es Señor si usted quiere, no podemos decir si puede porque eres omnipotente, o sea, todo lo puede. La cosa es si quiere, Señor. Recuerde cuando pasaba Jesús el Señor y un ciego, un paralítico, un sordo, un mudo, y todos recibieron sanidad del Señor, fue porque el Señor quiso. Y cuando algunos fueron le dijeron, Señor, si quieres que yo sea sano. El Señor decía, sí quiero. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. Si estamos enfermos hoy, Señor, si usted quiere, me sana hoy. Y si no, yo le vengo a adorar igual. Porque cuando yo voy a la casa del Señor, yo no voy a pedir. Yo voy a darle toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la exaltación. Voy a darle gracias, porque eso dice el salmista. Si hablamos la palabra, vivamos por la palabra, hermanos. Eso dice el salmista, venir ante su presencia con regocijo, entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acciones de gracia. Entonces cuando vamos a la iglesia, a la casa del Señor, vamos a adorar, vamos a alabar, vamos a agradecer tanto bien que Dios nos ha dado, tanto bien que Él nos ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces siempre cuando estamos predispuestos, muchas veces quedamos decepcionados porque no escuchamos lo que queríamos escuchar. Pero Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queramos. Dios es un Padre que no malcría, Él nos enseña muy bien a nosotros. Así que primero vamos a orar, vamos a pedirle la dirección. Y no se predisponga usted, deje que Dios nos hable, nos enseñe como a Él bien le parezca. Oremos al Señor. Padre Santo, justo y poderoso, en el santo nombre que es por sobre todo nombre, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, vamos delante de tu altar de gracia, primeramente, Dios mío y Señor mío, para darte honra, para darte gloria, para darte alabanza, adoración a tu santo, bendito y glorioso nombre. Reconocemos que solo tú, Padre justo, santo y verdadero, solo a Jesucristo nuestro Señor y a su Santo Espíritu damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. Porque solo tú eres digno de recibirla, porque tú la mereces y a ti pertenece, Dios mío. Padre, queremos pedirte una vez más que perdones, Señor, nuestras faltas, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestros errores, que perdones nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, Dios. Perdona nuestras rebeliones, Dios. Perdona nuestras desobediencias, Dios. Aleluya. Señor, nos reconocemos delante de ti como hombres y mujeres faltos y pecadores delante de tu presencia, que reconocemos que es solo por gracia, por tu amor bendito y por tu misericordia, Señor, que tú nos has salvado, Dios. Gracias también queremos darte, Padre. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por el perdón continuo, Dios. Gracias, Padre, por tu amor perfecto. Gracias por darnos a tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que diera su vida en el duro madero de la cruz. Que Él dio su vida para que nosotros hoy tengamos vida y vida eterna. Que en Él fuimos nosotros bendecidos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias por tu provisión. Gracias por la protección. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy vemos el dolor, Señor, que hay en muchos hogares y queremos orar y queremos pedir por cada familia que lo está pasando mal, Dios. Por cada familia que ha perdido un ser amado, un ser querido, Dios. Señor, tú eres Dios de toda consolación. Consuélalo, Dios, consuela sus corazones, fortalece su espíritu, Dios mío. Dales la fuerza, Señor, para seguir adelante, pues la vida para ellos continúa, Dios. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Ten misericordia de los que gobiernan, Dios. Dale sabiduría para gobernar correctamente, y no solo a los de nuestra nación, sino a todos los que gobiernan en cada nación, en el mundo entero, Dios. Bendice cada día a la nación de Israel, Dios. Síguelos bendiciendo a la nación amada. Señor, la ciudad de Jerusalén, la ciudad del Salvador. Oramos por la paz de Jerusalén, Señor. Oramos para que tú sigas bendiciéndolo y protegiéndole y dándole victoria sobre todos sus enemigos. Porque así como tú amas a Israel, así tú amas la iglesia. Así como tú peleas y defiendes a Israel, así tú amas y defiendes la iglesia. Así como tú prosperas a Israel, así también tú prosperas la iglesia. Oh, aleluya. Te damos honor y gloria, Señor. Te damos alabanza y te damos gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, porque podemos esperar en ti, Señor. Bendice tu iglesia, Dios, hoy. Bendice, Dios mío, los siervos, Padre, que tú has llamado, Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a los colaboradores de la obra, Dios, a los que diezman, a los que ofrendan, a los que trabajan, a los que levantan, a los que edifican, a los que visitan, Dios. Aleluya, a todos aquellos que están trabajando hoy, que están sirviendo, pues para eso fuimos llamados a servir, Señor, por amor, servíos los unos a los otros, dice tu palabra. Oh, gloria a su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Fortalece a los que están débiles. Levanta a los que han caído. Fortalécelos, Señor. Salva, liberta, perdona. Haz misericordia en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, por intermedio de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor.
Aleluya. Bien hecho esta poderosa oración. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias. Tenga su Biblia. Para que usted vea que le estoy predicando la verdad, lo que dice la Biblia. Aleluya. Libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Lea su Biblia. Si no tiene una Biblia, cómprese una Biblia. Cuando se compre su Biblia, lea su Biblia. Después que haya leído su Biblia, estudie su Biblia. Y después que haya estudiado su Biblia, viva su Biblia. Así va a venir Jesucristo el Señor y nos va a guiar haciendo su voluntad. Bien, libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Dice así la poderosa palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y la exhortación de ella. Una enseñanza a través de uno de los profetas de Judá, llamado uno de los profetas mayores, uno de los grandes profetas de Dios. Eso fue el profeta Jeremías, un hombre que al leer un poco uno de la vida de él, de su ministerio a través del libro de Jeremías, nos encontramos con un hombre tremendo, un hombre de esos que a nadie le gusta escuchar. Por eso muchos hoy día no existen profetas. Claro, porque muchos no aceptan en sus congregaciones aquellos que hablen fuerte. Un profeta, el ministerio profético, es un ministerio confrontacional. Y a nadie le gusta que lo confronten con sus errores. A nadie nos gusta. Todos queremos que nos digan que está bien, que estamos bien, que Dios es amor, que ya va a cambiar y que no importa, que muchos piensan que Dios acepta todo. Porque los pastores han enseñado eso, porque los pastores son solo pastores. El pastor tiene una función dentro de la iglesia. El profeta tiene otra. El pastor siempre, sí, hermano, vamos a orar por usted, claro, hermano, sí. Y ese es el pastor, porque el pastor está para cuidar la oveja. Pero el profeta, el hermano puede decirle: oh, el pastor, otra vez me equivoqué, ya no importa, vamos a orar por usted, hermano. Sí, vamos a orar, Dios le bendiga, Dios le ayude. Eso es el pastor. Siempre cuidar y proteger la oveja. Pero el profeta le va a decir: arrepiéntase y conviértase. El profeta le va a hablar duro, el profeta lo va a confrontar. Porque los profetas no tienen compromisos con nadie, tienen un compromiso con Dios. Y siempre Dios llamó a hombres valientes y decididos. Con los profetas Dios confrontó reyes, porque los reyes eran señores y nadie les decía nada. Pero los profetas fueron hombres valientes, que fueron y los confrontaron. Así como el profeta Natán cuando confrontó a David, al rey David, al gran rey David. Lo confrontó por su pecado con Betsabé, su mentira, engaño y la muerte de su esposo Urías Eteo. Entonces, y lo confrontó y le puso una parábola, pero fue y lo confrontó. Entonces, Dios siempre llamó a hombres valientes con este ministerio, y el ministerio profético es confrontacional. Por eso, si algunos no están alineados con la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo, y han tomado la iglesia del Señor como fuente de ganancia, obviamente que no les va a gustar escuchar a un profeta. No van a querer escuchar ese mensaje y menos lo van a querer en la iglesia. Es una gran realidad, porque esto le sucedió al profeta Jeremías. Él estaba hablando a la nación de Israel. Se supone que la nación de Israel creían en un Dios, en el único Dios. Todas las otras naciones eran politeístas, tenían muchos dioses,
Pero solo Israel era monoteísta, o sea, un solo Dios, Yahvé, Jehová. El Dios al cual predicaron los profetas, los hombres de Dios. Ese era el Dios en el cual ellos creían. Pero cuando Dios enviaba a un profeta a hablar, ellos muchas veces decían, no oiremos, no obedeceremos. El profeta les decía, vayan por la izquierda, se iban por la derecha. Vayan por la derecha, no, se iban por la izquierda. Avancen, no, retrocedían. Hagan esto, no lo hacían. Vivían en rebeldía, en rebeliones y desobediencia, tanto como está la iglesia hoy en día. Cada cual quiere hacer lo que quiere hacer. Dentro de la iglesia hay mucha gente que todavía sus vidas no han sido cambiadas y hay muchos que están haciendo daño dentro de la iglesia del Señor. Por eso Dios envía el ministerio profético a confrontar, para que se den cuenta que Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios severo, que es un Dios de amor, pero que también es un Dios que nos confronta, un Dios que conoce la realidad. Y este profeta fue uno de los profetas que habló así. El profeta le llamaban el profeta llorón, no de una forma despectiva, porque él siempre vivió llorando por la nación, sufriendo, porque él veía cómo la nación se iba detrás de los ídolos, de las imágenes. Alabado sea el santo nombre de Dios, y no obedecían al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Ese fue el sufrimiento, y por eso el profeta lloraba y lloraba mucho. Este hombre fue despreciado. De este hombre se burlaban, de este hombre se reían. Eso es el ministerio profético. Es un ministerio, pero fíjese que aunque el pueblo hiciera todo eso, muchos pensaban que, claro, era siempre un hombre, que se estaban metiendo con un hombre. Pero qué errados estaban, porque un profeta es una autoridad de Dios. Y quien no obedece a un profeta tiene serios problemas con Dios. Cuando alguien se encuentra con un profeta verdadero, se le terminó el negocio. Si está haciendo negocio en la iglesia, se le terminó el negocio. Entonces, muchas veces prefieren censurarlo dentro de los círculos de la iglesia, prefieren censurarlo. Prefieren decir que no existe. Bendecido sea el nombre del Señor, pero qué necesario es el ministerio profético, porque los profetas traen la presencia de Dios a la iglesia. Los profetas traen al pueblo santidad, traen una palabra de fuego, una palabra confrontacional, y la confrontación no es para herir, no es para dañar, es para sanar. Pero cuando la gente es sanada, cuando la gente se reconoce, sinceramente, cuando la gente se arrepiente y se convierte sinceramente a Dios, entonces es sanada, entonces es restaurada. Pero si la gente persiste en la soberbia, en el orgullo, sigue igual y es dañada, y no por el diablo, por Dios. Muchos piensan que es el diablo. No tiene nada que ver con el diablo. El pueblo de Israel sufrió porque Dios envió profetas a hablarle, a decirle, las tierras que fueron ríos, hoy serán sequedales. Profeta Isaías, y así fue. Y luego Dios manda al profeta y habla, las tierras que fueron sequedales, hoy serán manantiales. Y así hoy en Israel, por palabra de Dios. Entonces, los profetas de Dios hablan de parte de Dios, no los falsos profetas. Muchos hablan de los falsos profetas solamente porque no saben reconocer o no quieren reconocer a los verdaderos profetas. Cuando le dice a Moisés, siempre habrá profetas en el pueblo. Siempre los hubo. Tanto en Israel al norte como al sur, Judá, Israel dividido. En ambos lados hubieron profetas de Dios. Hoy en la iglesia del Señor también hay profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No es que esté al lado de una posición, porque he estudiado ambas posiciones, de los que dicen que no hay apóstoles ni profetas y de los que dicen que sí los hay. No hay ningún argumento bíblico, no hay ni un versículo bíblico claro que diga que no hay, que no existen. Porque si no existen los apóstoles ni los profetas, entonces tampoco debieran existir pastores, maestros ni evangelistas, porque también hay falsos pastores. Hay pastores puestos por sí solos. También hay falsos evangelistas nombrados a sí mismos o nombrados por los hombres. Y también hay falsos maestros que están enseñando en la iglesia herejías, o sea, errores muy grandes. Y ellos están haciendo daño a la iglesia. Por eso es necesario el ministerio profético, para confrontar a aquellos que engañan y mienten dentro de la iglesia del Señor.
Bendito sea el santo nombre de Dios para siempre. Entonces, si no, tendríamos que sacar el libro de Efesios capítulo 4, versículo 10, 11. Tendríamos que borrar ahí o sacar esa hoja que Dios dice, Dios puso en la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para eso están puestos estos ministerios. Pero los pastores cuando ven a alguien así no abren los brazos, ven como una competencia. No, no es así. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que la iglesia no puede ser perfeccionada, porque el pastor cumple una función, el apóstol otra, el profeta otra, el evangelista otra, el pastor otra. Bendecido sea el nombre del Señor. Solo quise tomarme este momento para poder hablar acerca de la gran necesidad de estos ministerios dentro de la iglesia. Porque Dios los puso para perfeccionar a los santos. O sea, en la iglesia muchos llegan y el pastor pone el hermano y llega recién y en los 2 meses ya está cantando en el coro. No le preocupa si está ordenado, casado correctamente. No le preocupa si hay mucha gente que todavía están en el oficio. Muchas personas que todavía su vida no ha sido sanada, no ha sido restaurado, no ha sido ordenado. Recuerda que en la antigüedad los levitas eran de 30 años arriba. O sea, no cualquiera toma en el coro la iglesia. Pero hoy día con tal de tener gente, cualquiera se sube al coro. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces no cualquiera no llega a la iglesia y toca como él quiere, o canta como quiere, o predica como quiere. No, para eso tiene que ser perfeccionado. Y para eso están los ministerios. Entonces los profetas son hombres de carácter, que enseñan con firmeza. No, la iglesia no viene a hacer cada cual lo que quiere. La iglesia es la iglesia del Señor. Y todos nos sometemos a Dios y a la autoridad expuesta por Dios. Nos guste o no nos guste. Y eso es lo que cuesta. Porque esta carne es soberbia y orgullosa. A nadie le gusta que lo disciplinen. A nadie le gusta que lo corrijan. Y así están las congregaciones. ¿Por qué? Porque no hay ministerios proféticos confrontando al pueblo. Donde traen temor a la iglesia, temor al pueblo. Porque el profeta, señales de profeta. Y el que no obedece tiene serios problemas con Dios. Entonces los demás ven y entienden que sí, verdaderamente ese hombre está hablando de parte de Dios, que sí Dios lo respalda. Este hombre en que Dios lo respaldaba no logró que el pueblo cambiara, no logró que convertir a la gente. La gente siguió viviendo en sus pecados, siguió viviendo en su idolatría. Pero Dios, él le pidió a Dios y Dios vengó toda la afrenta que le hicieron, todo el sufrimiento que él pasó. Dios lo vengó. Muchos creen que ese Dios ya no existe, cambió. La palabra del Señor dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no muta, Dios no cambia. Su carácter sigue siendo el mismo. Que los hombres hagan ver y quieran hacer ver que Dios cambió porque estamos en la gracia, no. La gracia bendita cubre los pecados, pero no que Dios permita cualquier cosa. Entonces aquí tenemos una enseñanza maravillosa. Quería hablarles acerca de eso porque es muy importante reconocer el ministerio profético. Porque al estar en una congregación nuevito, cuando hablaba el Señor me tomaba, me paraba y cerraba los ojos y tiritaba entero, y el Señor me hacía pararme delante de la iglesia y yo no sabía lo que sucedía, y el Señor hablaba por mi boca. Cuando abría los ojos estaban todos en el suelo, no entendía qué pasaba. Pero los líderes de esa iglesia me ofendieron, me hirieron, me hablaban cosas y no entendía qué pasaba. Decía, pero ¿por qué? Si yo no he hablado, no he dicho nada, porque yo no sabía a qué había sido llamado. Porque las iglesias hoy no tienen buena doctrina, muchas no tienen buena doctrina. Muchas congregaciones, digo, no tienen muy buena doctrina, no tienen buenos enseñadores, no hay maestros de la palabra, constituidos por Dios. No esas personas que se creen maestros. Llevan 1 año, 2 años en la iglesia y ya se creen maestros. No, yo estoy hablando de maestros constituidos por Dios, que enseñan conocimiento, que traen palabra revelada a la iglesia, que nutren a la iglesia con la palabra de vida, con la palabra de fe. Entonces la iglesia tiene vida, entonces la iglesia está llena de fe. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces cuando el Señor me saca de ahí y me envía a otro lugar, me dice el Señor, para formarte en la palabra. Y estuve 2 años con un maestro de la palabra. No era pastor el hombre, pero sí era maestro de la palabra.
Escucharlo 3 horas era maravilloso. Quería poderlo escuchar todo el día hablando y enseñando la palabra, y me devoré la palabra, y comencé y pasé años y años y años estudiando y estudiando, devorándome la palabra, devorándome los estudios, escuchando pastores, teólogos, escatólogos, exégesis y todo tipo. No sabía, pero yo tenía un hambre, me despertó un hambre. El pastor siempre decía, guarden material, decía ese pastor, guarden material, cuando Dios los llame a ustedes a predicar, a enseñar, ¿de qué van a hablar? Y tomé tan en serio eso, y comencé a estudiar y a devorarme los estudios, y a devorarme la palabra, aleluya, y a leer la Biblia entera, y a conocer a mi Señor Jesús a través de su palabra, porque así conocemos a Dios, a través de su palabra. Bendito sea el Señor, nunca no sabía para qué Dios me estaba preparando, me estaba formando. Ahora sí lo entiendo, ahora sí lo tengo claro. Dios me llamó a predicar su palabra y pagué caro el precio. No llegué y al año fui pastor, no, pasé años y años y años. Bendito sea el nombre del Señor, probado. Años y años en dolor, en sufrimiento, en el fuego de la prueba de Dios. Aleluya, donde Dios me estaba purificando, donde Dios me estaba limpiando, donde Dios me estaba preparando, y sufrí, no se imagina cuánto, pero Dios siempre estuvo conmigo, nunca Él me dejó, porque cuando Dios sacó a Moisés de la riqueza en la cual vivía como príncipe de Egipto y lo llevó al desierto, Dios nunca lo dejó, porque era preparación. Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba formando, porque ese es el Dios que conozco, un Dios que forma, un Dios que cuando alguien lo llama, lo prepara. No solo lo llama y listo, y lo envía, no, lo llama y lo prepara, y luego lo envía. Ese es el Dios que conozco. Aleluya, un Dios que respalda a quien Él llama. Ese es el Dios que conozco. Santo es el Señor para siempre. Y pagué caro el precio por mi rebeldía, por mi desobediencia, por no querer obedecer a Dios. Pero hoy ya entendí y doy gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Que fueron tiempos difíciles, pero ahí entendía que Dios estaba limpiándome, Dios estaba ordenándome. Alabanzas a su nombre para siempre. Bueno, a través de este hombre, Jeremías, Dios quería darle una lección. Quería enseñarle a este hombre. El título de la palabra del Señor es: en la casa del alfarero estamos. En la casa del alfarero estamos. Siempre Dios tuvo un amor grande y maravilloso por el pueblo de Israel, porque fue el pueblo que Él escogió. Dice su palabra, no por ser más grande, no por ser el pueblo más numeroso, ni más importante, ni más poderoso, sino por ser el más insignificante, os ha escogido Dios. ¿Para qué? Para Dios glorificarse en este pueblo. Porque cuando el pueblo de Israel entró siendo José segundo señor de Egipto, y entraron ellos a Israel, eran como 70 y tantas personas. Pero cuando salieron más de 2 millones de personas, y comenzó a crecer y comenzó a crecer. Y vea hoy lo que es Israel, porque la promesa de Dios, la bendición de Dios se cumplió. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces así también Dios nos ha llamado a nosotros, no por ser grande. Dice la palabra del Señor que a lo vil, a lo menospreciado llamó Dios. Y ahí estaba yo. Y gracias, Señor. Gracias porque tú, mi Dios, digo yo, nos llamaste nobles. Nos llamaste a grandes señores, a grandes sabios. Porque si no, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de usted? Bendito sea el Señor. Dios es justo, Dios es misericordioso. Entonces, fíjese que en lo que acabamos de leer, vimos que esto es así, por eso que esto es lo que usted no ve en la iglesia hoy día. La gente llega y hace según, oh, Dios me habló, y usted nunca ve lo que Dios habló. Usted ve que los hombres hacen cosas de hombres nada más. Lo de Dios es extraordinario, lo de Dios es celestial, lo de Dios es poderoso. Lo de Dios, cuando uno dice Dios me habló, todos tienen que ver que Dios me habló. No solo tengo que saber yo que Dios me habló, sino los demás tienen que verdaderamente ver que lo que yo dije, que Dios me habló, usted también lo vio, hecho una realidad. Dios me dijo esto y eso se vio. Eso es cuando Dios habla. Entonces fíjese que aquí dice, vino palabra de Jehová que vino a Jeremías. Palabra de Jehová, o sea, Dios le habló al profeta. Profeta no fue, los profetas no se mueven por voluntad humana, no lo mueven las corporaciones, no lo mueven los hombres, lo mueve Dios. Tienen un llamado directo, todos estos ministerios tienen un llamado directo con Dios. Eso no significa que no sean desobedientes, no, muchos piensan que son rebeldes, desobedientes, es el que no tiene claridad.
Es el que no conoce la palabra, es el que no conoce bien el ministerio, no lo ha estudiado en profundidad. Ese habla así, que es rebelde, desobediente, que no se sujeta, que no se somete, porque quiere que se sometan a las ordenanzas humanas. Porque hay muchas congregaciones hoy día que tienen doctrinas humanas, corporaciones humanas, donde han encuadrado, han encasillado y están hoy día bajo normas y reglas y preceptos humanos, no bajo la guía de Dios y fuera de la palabra de Dios totalmente. Por eso es que no hay poder del Espíritu Santo fluyendo ahí. Gloria a Dios, son solo religiosidad de lo que hacen. Gloria sea al santo nombre de Dios. Cuando Dios dirige, hay poder, hay ministerios preciosos hoy en día donde se ve la gloria de Dios y el poder. Muchos piensan que no, Dios sigue obrando milagros. Dios sigue hablando a la iglesia hoy. Dios sigue siendo el Dios justo, el Dios misericordioso, el Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que liberta. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo poder. Dios no cambia. Los hombres han cambiado, han transformado el evangelio en libertinaje, han convertido en libertinaje la gracia bendita de Dios. Pero el poder de Dios siempre está y todavía está vigente. Aleluya, ese Dios que corrigió a Israel todavía sigue corrigiendo y hoy corrige a la iglesia. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. O sea, dirección de Dios. El hombre obedeció, porque Dios lo envió. Y dice el 3, y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces aquí viene, recuérdese que él le había dicho a Jeremías, allí te haré oír mis palabras. Dios quería que el profeta viera algo, quería mostrarle un ejemplo de algo que él iba a hacer, como una parábola, como cuando Natán fue y le puso la parábola del hombre que tenía muchas ovejas y el otro que tenía una. Al rey David para hacerle ver el pecado, que él teniendo 800 esposas y 200 concubinas, él tomó la mujer de Urías Heteo llamada Betsabé y mintió, engañó e hizo que mataran a su esposo para quedarse con ella. Entonces va el profeta Natán y le pone una parábola, que es un cuento ficticio tomado de la vida real, para un cuento ficticio para darle una gran enseñanza espiritual. Entonces, es lo mismo está haciendo Dios con el profeta Jeremías. De algo secular quiere darle una tremenda verdad espiritual. Y hoy también nosotros podemos aprender algo de esta enseñanza que Dios le dio al profeta Jeremías. Entonces dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, Dios volvió a hablar al profeta, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ese es el original. Dios le está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se fue detrás del pecado, se fue detrás de la idolatría, pero Dios le hizo ver al profeta que aún así Dios seguía siendo Dios de Israel, que su amor no había cambiado y que Dios cambiaría a la nación de Israel, que seguía siendo la de él, que sería destruida, que vendría más adelante juicios de Dios sobre ella, pero Dios al final la volvería a levantar, la volvería a restaurar. Por eso dice, cuando el profeta vio que el alfarero trabajaba y la vasija que estaba haciendo se le rompió. Esto al romperse, está hablando la nación de Israel, se rompió la comunión que tenían con Dios, se rompió esa relación linda que tenían por causa del pecado. Bendito sea Dios, pero Dios le dice al profeta que él la volvería a hacer de nuevo. O sea, y si uno lee el libro completo y ve hacia adelante las profecías, lo que habló el profeta y lo que Dios hizo, vamos a ver que la nación de Israel fue así restaurada. Dios la hizo como a él le parecía. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Bueno, en la antigüedad no existía electricidad. Por lo tanto, el trabajo del alfarero era muy distinto al de hoy.
Los alfareros no tenían electricidad en ese entonces para hacer girar la rueda. Por lo tanto, lo hacían con su pie. Entonces, al estar con su pie y sus manos, eso le hacía estar bien atentos a lo que estaban haciendo, al trabajo que tenían, a la vasija que estaban formando. Entonces, veamos tres cosas importantes para poder entender lo que Dios quería enseñarle al profeta Jeremías. En lo secular, el trabajo del alfarero. Veamos el trabajo del alfarero hoy. El alfarero, primero, número uno, el alfarero elige el tipo de barro con el cual va a trabajar. Tiene que ser moldeable. Primera cosa. No todo el artesano o el alfarero conoce bien el barro. No todos los barros sirven. Es solo un tipo de barro. No todo el barro sirve. Es un tipo, por eso es que él lo elige. Cuando va a los lugares donde está este barro que ellos necesitan, hay todo tipo de barros. Pero el alfarero sabe cuál sirve. Y ese es el que él elige. Y ese tiene que ser moldeable. No todos los barros sirven. Solo un barro y ese lo conoce bien el alfarero. Eso es lo primero. Segundo, luego viene el bruñido, que da brillo a la pieza. Esto se hace con una piedra de río. Bueno, en la antigüedad, así se hacía. Yo estoy hablando del tiempo en que lo hacía en los tiempos del profeta Jeremías. Y tercera cosa, viene el horneado, que es en hornos a gas o a leña. Hoy se hace a gas, antiguamente era solo a leña, cuya temperatura alcanza los 650 centígrados de temperatura. Entonces, vamos a ver la enseñanza ahora para nosotros. Dios nos escogió hoy a nosotros, así como Dios escogió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchas veces le falló a Dios. El pueblo de Israel muchas veces fue desobediente, fue rebelde, se apartaron de sus mandamientos, no escucharon a sus profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios escogió a la nación de Israel. Dios no se equivocó al escoger a la nación de Israel, así como Dios no se equivocó en escogerme a mí y en escogerlo a usted. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, primera cosa, escogido por Dios. Recuerden que el gran artesano es Dios. Nosotros somos el barro. Dios es el alfarero. Dios es el que moldea nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios lo escogió a usted, fíjese que cuando el alfarero escoge el barro, oh, gloria a Dios, el barro no tiene ningún valor, ninguno. Es algo inservible, es algo feo, es algo horrible, no, tiene hasta mal olor, no es algo grato. Gloria sea su nombre para siempre. Y así es cuando Dios le llamó a usted y me llamó a mí, de la inmundicia, de la hediondez del pecado. No valíamos nada, no teníamos ningún valor. Oh, gloria al Señor. Y ese barro que Dios escogió tiene que ser moldeable. Por eso que usted tiene que dejarse moldear por el Señor, no por los hombres. Mire, yo, en mi país, Chile, hay un lugar que se llama Pomaire. En ese lugar está dedicado exclusivamente a la alfarería. Y ahí hacen todo tipo de trabajos en greda y con barro. Todo tipo de trabajos. Y cuando uno va allá y ve trabajar al artesano, uno va a entender claramente el trabajo del alfarero. Uno lo entiende al tiro. Entonces, al observarlo, uno ve la dedicación, uno ve la preocupación, uno ve muchas cosas. Ve que el barro que él tiene es moldeable. Es moldeable, digo. ¿Ah? Ese barro, cuando él lo pone en la rueda, pone una masa que no tiene ninguna figura. Es un montón de barro. Es una pelota que no tiene ninguna forma. Usted lo mira y, ¿esto para qué sirve? Según yo, como yo no soy artesano, yo tomara ese barro en mis manos, yo lo botaría, seguramente lo botaría, porque a mí no me sirve, porque no soy artesano. Pero Dios, cuando lo escogió a usted y me escogió a mí, aleluya, sin ningún valor, sin algo que no tenía ningún sentido, no valíamos nada. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor nos llamó
Y comienza Él a trabajar en nosotros. Comienza Dios a moldearnos. Porque fíjese que ese barro tiene muchas asperezas. Y cuando lo pone en la rueda va girando, con los dedos el artesano lo va moldeando. Y tiene una inteligencia, tiene una gracia, tiene una suavidad, una delicadeza para hacerlo. Porque si lo hace de una manera muy rústica, se le va a romper o le va a quedar deforme. Una vez yo vi a un animador, llevó a un artesano y lo hizo en un programa de la mañana y lo hizo este animador mostrar su trabajo en vivo en las cámaras. Y luego él le pidió si lo podía hacer. Claro, dijo el artesano, hágalo. y esta persona, el animador que tomó tomó la misma porción de barro y la puso en la bola, hizo exactamente lo mismo, pero la figura le quedó toda chueca, le quedó fea. Por lo tanto, no servía, porque no es artesano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas que quieren ellos meterse a moldear nuestras vidas. O usted a lo mejor quiere moldear la vida del hermano. Tal vez no le guste ese hermano, tal vez no le guste esa hermana, no le guste ese predicador, no le guste ese pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero y usted quisiera cambiarlo, usted no se meta ahí. Cuando llega gente a la iglesia, hay mucha gente que quisieran ellos cambiarlos, transformarlos. No meta sus manos ahí, porque Dios los cogió y Dios es el artesano. Dios es el que moldea, porque Él sabe cómo hacerlo. Él lo hace con dedicación. Él lo hace con tiempo, dedica años a veces, aleluya, a la transformación. Porque Dios, fíjese, el alfarero cuando toma el barro, Él tiene en su mente la vasija que va a hacer y la forma que le va a dar. Así es cuando Dios le llama a usted y me llama a mí. Dios tiene ya pensado, pero eso lo decide Él. ¿Qué va a hacer de usted? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer del hermano? ¿Qué va a hacer del hermano? Eso está en la soberanía de Dios. Jamás en mi vida me pensé que yo iba a ser pastor, que yo iba a ser un predicador de la palabra, que Dios pusiera estos dones en mi vida y yo estuviera predicando hoy. Jamás me imaginé eso, jamás. Pero también cuando llegué a la iglesia muchos quisieron moldearme y lo único que hicieron fue hacer lo mismo que el animador, echar a perder. Entonces no cometa ese error usted. Aprenda de esta enseñanza. Deje que Dios moldee su vida y deje también que Dios moldee la vida del que Dios llamó, el que está a su lado. Entonces esto pasa mucho en la iglesia hoy en día, que hombres quieren cambiar a hombres, mujeres quieren cambiar a mujeres, y todos se creen artesanos. Entonces no tienen la delicadeza, porque con una mala palabra, estoy diciendo eso, con una mala palabra destruyen todo lo que Dios está haciendo. A eso me refiero cuando meten las manos. En este sentido meten la lengua, meten la voz y hablan, y se meten ahí donde Dios está trabajando y quieren ellos moldear. Entonces lo único que hacen es deformar al hermano o a la hermana. Bendito sea el santo nombre del Señor. Entonces fíjese que este artesano, cada barro que toma, él tiene en su mente la figura y la hace como a él le parece. Así Dios también con nosotros. Por eso que usted ve a algunos coristas, otros que predican, otros pastores, otros evangelistas, otros pastores, otros apóstoles, profetas, maestros, qué sé yo, hay todo tipo de utensilios que Dios hace. Hay todo tipo de obra que Dios hace. Hay todo tipo de figuras que Dios hace. Es por decir, Dios llama y Dios hace de cada cual lo que a Él le parece. Así como el artesano cuando toma el barro, él hace la figura que a él le parece porque él es el artesano. Así también Dios, cuando Dios nos escoge a nosotros, Dios hace de nosotros lo que Él quiere que seamos. Por eso es que hoy día hay mucha confusión dentro de la iglesia. Hay gente que lleva 20 años y está haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer. Lo mandó a hacer el pastor, lo mandó a hacer el hermano. Porque el pastor, cuando las personas llegan a la iglesia, el pastor inmediatamente los pone en un cargo, los pone en un lugar. Pero no espera a ver a qué Dios lo llamó. Porque Dios es el que llama. Y Dios es el que moldea y Dios da la misión, Dios da el ministerio, Dios da la función, porque en la iglesia hay ministerios, hay trabajos, hay funciones, hay dones, hay todo tipo de ministerios dentro de la iglesia. Pero tenemos que reconocer a qué Dios trae a las personas y dejar que Dios las moldee, que Dios trabaje en cada una de ellas. Bendito sea el santo nombre de Dios. Hay que dejar que Dios moldee la vida de cada persona. Santo es el nombre del Señor. Entonces luego dice, viene el bruñido que da brillo. Esto se hace con una piedra, y se hacía para sacarle brillo a la pieza que estaba haciendo.
Y después de tenerla hecha, se pone esta pieza, se pone en horno. ¿Ah? Se hornea, ¿para qué? Para que se cueza, y para que tenga consistencia, para que tenga firmeza, porque el barro por sí solo es muy blando, muy débil, se quiebra fácilmente. Pero si lo pone al horno, que es el tercer paso del trabajo, ahí es cuando ya la figura que el artesano hace, la pone al horno, es para que agarre firmeza, para coserla, para que quede firme. Bien, ¿no? Si lo miramos nosotros, Dios también dice el libro de Malaquías, os purificaré como a plata. Entonces la plata también es un metal extraído en bruto, ¿ya? Que tiene un proceso de... el artesano también trabaja con ello y puesto al fuego, también esto es para sacarle las impurezas, para que la plata brille. Así también Dios quiere que seamos con nosotros. Por eso que Dios, hay un tiempo de estar en la casa del Señor. Hay gente que, eso es lo que me extraña, y eso es lo que uno corrige y disciplina, que personas que llevan 4 meses ya son pastores, ya son oficiales y tienen tremendos títulos, cargos y ministerios dentro de la iglesia. Pero sus vidas no están ordenadas, porque no han pasado por el proceso de Dios. No han sido moldeados por Dios. Aleluya. Se han saltado todos los procesos y llegan y parten hacia adelante. Y después por eso es que uno avanza y en el camino uno los ve botados, lejos del Señor. Santo es el nombre del Señor. Entonces yo creo que las cosas de Dios son ordenadas. Y son ordenadas por Dios y a través de su palabra. Es como debemos ordenar a la iglesia. Alabanzas al nombre de Dios. Entonces, fíjese que Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, para nosotros como cristianos, para eso es las pruebas. Por eso Pedro lo llama así, dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba. ¿Por qué? Porque cuando estos metales están metidos al fuego, suenan, crujen, es algo fuerte para ellos. También nosotros cuando estamos en las pruebas, es el fuego de prueba. O sea, Dios prueba nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor, que sea genuina, para que no cualquier cosa nos quiebre, para que no cualquier cosa nos bote, para que no cualquier cosa nos aparte del camino bendito del Señor. Entonces, por eso es necesario el fuego de prueba, también para nosotros como cristianos, como hijos del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, 3 cosas importantes también que hay aquí. 1, la rueda. 3 cosas principales en Jeremías 18, 1 al 6. La rueda, que es figura de las vueltas de la vida o las situaciones. Porque esto es así, esta rueda va girando. Va girando, va girando, va girando. Y es también las vueltas de la vida o las situaciones que nosotros vivimos como cristianos. Muchas veces estamos con abundancia y muchas veces también vamos a tener escasez. Muchas veces vamos a estar con salud, pero otras veces también vamos a estar enfermos. Algunas veces vamos a estar alegres, pero otras veces también vamos a estar tristes. Alabado sea el nombre del Señor. Y todas estas cosas están dentro de la vida, están dentro de nosotros como cristianos, las vamos a vivir y las vamos a pasar. La segunda cosa, el barro, que somos nosotros al ser escogidos por Dios. Y tercero, el alfarero, que el gran artesano es nuestro Dios, que nos está moldeando, que está trabajando, que nos está purificando en el fuego de prueba. Y fíjese que cuando uno visita a los artesanos que hacen esta figura, y todo tipo de figura, llámese florero, hacen pailas, tremendos jarrones, cosas preciosas, pero fíjese que cuando salen del fuego todavía no están muy lindas y esas están atrás. Es así cuando debemos quedarnos nosotros cuando estamos en la iglesia. Cuando recién llegamos a la iglesia no estamos muy lindos. Aleluya, llegamos feos a la iglesia.
Bendito sea el nombre del Señor, hablando en un sentido espiritual, porque el pecado, la maldad, las impurezas que están en nosotros, entonces tenemos que quedarnos ahí nomás, no estamos como para ser puestos en exposición, porque fíjese que cuando son sacados del fuego, son dejados ahí, pero todavía están rústicos, todavía están en bruto, todavía están rústicos, aunque tienen una figura, no es muy lindo a la vista, entonces el artesano los deja ahí, y los deja luego que se enfrían con el tiempo, él lo que hace, el artesano, los pinta. Y al darle el pintado, cuando ya termina de pintarlo y le da colores tan preciosos, entonces los puede colocar en una vitrina. Entonces cuando uno va dice, oh, qué lindo, y uno se maravilla, qué lindo el jarrón, qué lindo esto, oh, qué linda esta figura, y hay cientos de figuras preciosas. Entonces uno ve el trabajo terminado, pero ya vimos por dónde pasó esa figura para llegar a ser algo tan lindo puesto en exposición. Así somos nosotros también en las manos benditas del Señor. Mientras hayan cosas en nuestras vidas que estén mal en nosotros, mientras hayan cosas que nos afean a nosotros, que feo se ve una persona que está en los vicios todavía, que feo se ve una persona que todavía insulta con su boca, que feo que está que una persona que todavía miente, una persona que engañe, alabado sea el nombre del Señor, una persona que no sea sincera, que feo se ve entonces para estar ahí nomás. No pretenda estar en exposición porque todavía está en el trato de Dios. Todavía Dios tiene que purificarlo. Todavía Dios tiene que moldearlo. Todavía Dios tiene que limpiarlo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo? Por eso que recuerde que el barro que escoge el artesano tiene que ser moldeable. Entonces cuando Dios escoge, si Dios lo escogió a usted, Dios va a hacer algo en usted. Dios no se equivoca. Pero recuerde que hay que tener cuidado. Jesús el Señor dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque todos escuchan la palabra de Dios. Mucha gente viene a la iglesia, muchos llamados, porque el llamado es universal, el llamado es para todos, el llamado es para todos, pero el ser escogidos no es para todos. Entonces, si Dios le escogió a usted, entonces déjese moldear, y usted se va a dejar moldear por el Señor. Eso quiere decir que si hay algo que está mal en su vida, el Señor le dice que no lo haga, no lo va a hacer. Eso es cuando alguien se deja moldear. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Entonces, por eso que, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estemos ahí atrasito nomás? Oiga, yo pasé años y años, en el anonimato, escondido ahí, en el secreto, en el taller del maestro. Por eso el título, en la casa del alfarero estamos, ahí, en la casa del alfarero. Pero no, muchos quieren estar inmediatamente, llegan a la casa del Señor, inmediatamente quieren estar en exhibición. Eso quiere decir que inmediatamente quieren estar predicando, quieren estar en el coro, quieren estar por delante, quieren ir a las naciones, quieren ir para todos lados. ¡Aleluya! No, quédese ahí. Quédese ahí nomás, deje que Dios lo moldee, esté ahí en el anonimato, en el secreto, deje que Dios lo moldee. Gloria sea su nombre, deje que Dios lo limpie, deje que Dios lime todas las asperezas, esas cosas que a Dios no le agradan. Y eso Dios lo hace ahí en el secreto, en el anonimato, porque cuando una persona está mal y sale adelante, todos lo ven y todos se van a dar cuenta de que está mal. Si el alfarero sacara esa imagen, o sea, no esa imagen, sino que ese jarrón o esa figura que él hizo con ese barro, si él la sacara así y la pondría, todos hablarían mal. Porque dirían, qué horrible, pero qué feo, ¿cómo puede estar así él? ¿Cómo puede poner esa cosa aquí? Así dirían también de nosotros. Si una persona está predicando, si es una persona que no es consecuente con lo que predica, si es una persona mentirosa, si es una persona que todavía está en los vicios, si es una persona que todavía no ha sido purificada por el Señor. Oh, gloria sea al santo nombre de Dios. Entonces no se apura. Hoy día la gente está tan apurada. Antiguamente había otro extremo, los pastores eran pastores a los 60 años, cuando ya los pastores no veían, no escuchaban, apenas caminaban. Aleluya. Esperaban tanto para nombrar los pastores. Pero ahora se han ido al otro extremo. Ese era un extremo. Hoy día se han ido al otro extremo. Hoy día 4 meses, un año en la iglesia ya son pastores. Porque los ministerios que tienen una competencia, ¿qué ministerios más grandes? Que para que todos vean que mi ministerio es próspero. Y eso es un grave error. Bendito sea el nombre del Señor, porque así también como esa figura que no está terminada, está puesta por delante, objeto de crítica, así es también alguien que no está preparado, que no ha sido terminado por Dios y que Dios no lo ha puesto por delante, sino que alguien lo ha puesto por delante. Y eso lo hacen mucho los hombres.
Pero recuerde que los hombres no son artesanos. El artesano es Dios. Dios es el que moldea la vida. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos escoge. Dios nos elige. Y Él sabe para qué nos escoge. Así que Dios bendiga su vida. Si usted ha sido llamado por Dios, si usted tiene la seguridad de ser un escogido por Dios, quédese ahí. Quédese ahí. En el taller del maestro. En la casa del alfarero, quédese ahí atrasito. ¿Hasta cuándo? Cuando Dios termine el proceso en usted, usted lo va a saber. Entonces, Dios lo va a poner por delante. Y ahí Dios lo va a poner a trabajar en la obra, en lo que Dios quiera, porque eso lo decide Dios. No lo deciden los hombres, eso lo decide Dios, porque Dios es el que nos llama. No son los hombres los que... Eso es lo que hacen mucho hoy en día. Los hombres colocan a los hombres donde bien les parece a ellos. Pero no, Dios nos llama y nos escoge para algo. En su mente, en su corazón, ya está lo que va a hacer de nosotros. Entonces, el propósito es cuando Dios nos tenga terminado, así como esos jarrones preciosos, esas figuras preciosas que hace el artesano son puestas en exhibición y toda la gente mira y dice, oh, qué lindo. Así también que digan de usted, qué lindo hermano. Qué lindo es este hermano, que la gracia de Dios está en él, que cómo vive, qué buen esposo es. No se preocupe de hablar bonito, cualquiera habla bonito, cualquiera predica bonito. Eso es fácil hacerlo. Tienen mucho el don de la palabra, pero tienen pura palabrería. No hay respaldo de Dios. Ahí cuando Dios ha terminado el proceso, cuando Dios ha terminado ya y pone en exhibición, o sea, Dios levanta a alguien, aleluya, Dios pone su gracia, Dios pone su respaldo y es su Espíritu Santo. Para que toda la gloria y la honra sea siempre solo para Él. Aleluya. Porque Dios es el que nos hizo. Nosotros somos simplemente el barro. Si hoy hacemos algo, es gracias a Dios. Si hoy tenemos valor, y mire el valor que nos dio, un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Entonces mire el valor que Dios nos dio. Hijos del Dios vivo. Coherederos con Cristo a las glorias eternas. Un día vamos a habitar allá en calles de oro, mar de cristal. ¿Qué le parece? Tremendo valor. Tremendo valor que Dios nos ha dado hoy. Entonces espere el tiempo de Dios. No se apure usted. Entonces para que cuando lo pongan por delante y lo levante Dios, entonces puedan decir, qué lindo hermano, qué linda es esta hermana, qué gracia hay, qué sabiduría hay en ella para hablar, qué sabiduría hay para aconsejar, qué sabiduría hay para hablar de Dios, qué amor tiene esta madre, qué linda madre, qué preocupada por sus hijos. Qué linda madre, preocupada de su hogar, qué buena dueña de casa, qué buena esposa. Espero que lo hayan entendido. Ahora usted a través de la palabra examine su vida. No deje que pase la palabra del Señor. Oh, qué linda la palabra, qué lindo predicó el pastor, porque eso no es importante. No me interesa predicar lindo, me interesa predicar la verdad. Me interesa que usted entienda. Eso es mi interés, no que me aplaudan, sino que usted sea bendecido, que su vida sea cambiada, que usted entienda lo que Dios quiere decirle y viva de acuerdo a lo que Dios le dice y no de acuerdo a lo que los hombres dicen. Gloria sea al santo nombre de Dios. Por eso damos gracias a Dios por su palabra y vamos a orar. Les invito a agradecer a Dios por el consejo de su palabra. Amado Dios y Padre Santo, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor, voy ante ti, Señor, y esta vez es para darte gracias, Señor. Gracias, Padre, por la instrucción. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque de tu palabra podemos aprender cosas hermosas, Dios. Tú eres el artesano y nosotros somos el barro. Y tú no hiciste así, Señor. Lo que somos hoy es porque así te pareció hacerlo a ti. Y te honramos y te glorificamos porque el barro no puede decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste de tal forma? Solo debemos darte gracias, honrarte, adorarte, Señor, y cumplir con lo que tú nos has llamado a hacer. Señor, bendice cada vida que ha escuchado tu palabra, a todos los que escucharán en cada ciudad, en cada nación, en cada hogar. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bien, será hasta una próxima oportunidad. Dios nos dé vida y salud, podamos estar compartiendo la palabra del Señor. Su servidor, Patricio Álvarez, y Maranata. Cristo viene.